Entonces, imaginémonos nosotros ese cubito de aquí como el corazón con sus 4 cámaras. Y recuerden que del corazón van a salir arterias con sangre oxigenada, que va a tener de un 99 a un 98, de un 98 a un 99% de oxígeno. Entonces, esas arterias van a ir en orden descendente, de las más grandes a las más pequeñitas. Y vamos a tener entonces arterias grandes como la aorta, las arterias pulmonares, el tronco brachiocefálico, entonces las carótidas, las arterias grandes. Esas arterias grandes se van a ir ramificando y se van a ir haciendo más pequeñas en tamaño de la pared, porque recuerden que las arterias, o sea, los vasos sanguíneos son tubos, son como una tubería, mangueras, y tienen una luz, un conducto por donde va a ir pasando la sangre, así como en una manguera pasa el agua. Solo que esas estructuras, a diferencia de una manguera, van a ir cambiando de tamaño. Entonces esas arterias grandes se ramifican, se hacen más pequeñas en tamaño de la luz y en el tamaño, el grosor de la pared, y se van a convertir en arterias grandes, perdón, en arterias medianas o musculares. Que hay libros también que la llaman arterias de distribución y a las arterias grandes arterias de conducción. Luego esas arterias medianas sufren aún más ramificaciones y se vuelven más pequeñas y se convierten en arterias pequeñas. Y la principal diferencia en todas estas es que va disminuyendo la cantidad de músculo liso en la capa donde está o sea, en la capa muscular. Esas arterias pequeñas, a su vez, se van a ir siendo más pequeñitas hasta convertirse en arteriolas. Que las arteriolas serían como el final del sistema arterial, de los vasos arteriales, antes de entrar en contacto con los capilares. Pero como un dato extra, el libro de Kiersevon menciona las metaarteriolas, que serían arteriolas, pero que tienen un esfínter. Un esfínter es una estructura de músculo liso que controla el flujo de algún líquido que va a estar como constriñendo o dilatando un conducto. En este caso, por la regulación de la presión arterial, porque mencionan los libros también de que son las arteriolas el punto donde se regula la presión arterial. Es decir, la fuerza que va a ejercer la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos al momento de que esté pasando, qué tanta fuerza va a ejercer. Entonces, esas metaarteriolas serían como las arteriolas que tienen esa función. Luego, las metaarteriolas, vamos a pasar por los vasos sanguíneos más pequeñitos del sistema cardiovascular. ¿Alguien recuerda cuáles son? Bueno, los capilares. Los capilares son otros conductos súper chiquititos que ni siquiera van a tener las capas que tiene una arteria pequeña, por ejemplo, sino que solo van a ser, pueden estar compuestos solo de una célula o dos células enrolladas que forman un conducto. Y eso para facilitar la difusión. Luego de los capilares, vamos a tener las estructuras venosas, porque aquí la sangre en los capilares fue donde ocurrió el intercambio gaseoso, donde a los tejidos pasó oxígeno desde la sangre oxigenada y desde los tejidos eliminaron CO2 y lo pasaron hacia los capilares para que vaya por el sistema venoso. Entonces, en el sistema venoso no va sangre desoxigenada. Es incorrecto decir que en la sangre que en las venas, perdón, va sangre desoxigenada, porque en realidad sí está oxigenada, tiene un 80% de oxigenación, pero no es lo suficiente como para poder suplir las necesidades metabólicas de un tejido, así como las arterias, que tienen casi el 100% de oxigenación. Entonces, ya no digan que la sangre oxigenada es en las venas, sino que es sangre poco oxigenada. Luego de los capilares, la sangre pasa a unas estructuras del sistema venoso, las más pequeñitas, que son las vénulas postcapilares. Estas vénulas postcapilares se diferencian de las vénulas musculares porque no tienen capas de músculo liso, sino que sí tienen una túnica íntima y tienen una túnica adventicia, pero no tienen capas de músculo liso. Entonces, vénulas postcapilares se van haciendo más grandes. Aquí vamos en un orden creciente, un orden ascendente, de lo más pequeñito hacia lo más grande en el sistema venoso. De las vénulas postcapilares vamos a las vénulas musculares, que estas sí ya tienen de 2 a 3 capas de músculo liso en la capa media. Las vénulas musculares se van haciendo más grandes
y se convierten en tributarias de venas pequeñas. A su vez, las venas pequeñas forman venas medianas y las venas medianas me van a formar venas grandes. Que dos claros ejemplos de venas grandes son las dos cavas, la cava superior y la cava inferior, que van a ir a parar a la aurícula derecha del corazón. Entonces, y ahí vuelve nuevamente la sangre al corazón, se vuelve se reoxigena la sangre y pasa a las arterias grandes y así se completa el ciclo. Entonces, es importante que entendamos cómo va toda la estructura macroscópica para que luego podamos ver las diferencias que hay entre una arteria grande y una arteria pequeña, o una vena grande y una vena pequeña, por ejemplo. Entonces, histológicamente, los vasos sanguíneos van a tener tres túnicas, que de forma general vamos a tener. Vamos a tener una túnica íntima, y como su nombre dice, la túnica íntima va a ser la parte más interna del vaso sanguíneo. Entonces, esa es como mi arteria grande. Esa arteria grande va a tener en el centro una túnica íntima. Más en la parte medial vamos a tener la siguiente capa, que sería la túnica media. Y esa parte que queda aquí en la periferia va a ser la túnica adventicia. Y esas serían como las tres capas generales de un vaso sanguíneo. ¿Qué es importante que sepan de estas? El contenido de cada capa, porque eso es lo que me va a diferenciar un vaso sanguíneo de otro. Entonces, empecemos con la túnica íntima. La túnica íntima generalmente siempre va a tener los mismos componentes. El primerito y que no deben de olvidar es el endotelio. ¿Que alguien recuerda qué tipo de epitelio es el endotelio? Plano simple. Plano simple, ¿verdad? Es un epitelio plano simple. Entonces, ese, al ser un epitelio, va a estar acompañado de su lámina propia, o la lámina basal del endotelio. Y ahí ya vamos acercándonos a la parte más externa. Las capas de todas estas túnicas van desde el centro hacia afuera. Así. Entonces empezamos con el endotelio más cerca, luego la lámina basal, luego vamos a tener una capa subendotelial, que generalmente va a ser tejido conjuntivo laxo-celular, y ahí a veces podemos encontrarse o células de músculo liso dispersas, pero no tienen como mucha relevancia. Lo que sí tiene bastante relevancia es la siguiente capa, la membrana elástica interna. Que esa membrana elástica interna nosotros la notamos en el sistema arterial, en las arterias y las arteriolas. Entonces, esa membrana elástica interna, ustedes imagínensela así bien fenestrada, que va a estar rodeando toda la túnica íntima, pero no va a ser una línea continua, sino que va a tener espacios para no interrumpir ese proceso de filtración que va a haber en las arterias y en las venas. Entonces siempre va a estar como ahí fenestrada, para permitir que las sustancias difundan de forma fácil. Luego de la túnica íntima pasamos a la parte más medial, la túnica media, que la túnica media en las arterias, por ejemplo, es la capa más predominante y va a estar compuesta generalmente de músculo liso. Entonces, contenido de esta capa, músculo liso. Ese músculo liso va a ir concéntrico a la luz, es decir, que se va a ir enrollando alrededor de la luz, y ahí van a ir todas las capas alrededor de la luz. Eso es que va a ser concéntrico. Otra forma distinta es que vaya longitudinal. Entonces, como en el estómago, por ejemplo, que hay una capa longitudinal de músculo que lo van a ver en tercer parcial, y es que las fibras se disponen así como enrollándolo, pero no como que lo estuviera abrazando. Entonces, aparte de esta capa de músculo liso, para que la arteria, por ejemplo, no se distienda demasiado, ocupa fibras de colágeno, fibras elásticas, para detener la distensibilidad. Entonces, aparte del músculo liso, tenemos fibras elásticas dispersas alrededor de las fibras de músculo liso, fibras reticulares, ahí también hay proteoglucanos, y
algo muy importante es que entre la túnica media y la túnica adventicia tenemos otra membrana, la membrana elástica externa. Que esta generalmente no es tan predominante o no es tan visible como la membrana elástica interna, porque recuerden que en la túnica media tenemos fibras elásticas y la membrana elástica interna son fibras elásticas, entonces puede llegar a confundirse con las demás fibras elásticas. Mientras que la membrana elástica interna, pues no, esa sí la podemos ver más claramente, específicamente en las arterias medianas, por ejemplo, que es una característica histológica que nos ayuda a diferenciarla de las demás arterias. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso con respecto a la túnica media. Luego tenemos la túnica adventicia, que es la más externa, que Gardner menciona que es un tejido conectivo denso y regular. Es de ese tipo de tejido va a estar conformado. Además, en la túnica adventicia nosotros podemos encontrar células como fibroblastos, macrófagos, fibras de colágeno, fibras de elastina, pero algo muy interesante que encontramos es la vasa vasorum y la nervi vasorum. Entonces, la vasa vasorum van a ser vasos más pequeñitos que van a estar alrededor de un vaso grande. Y eso lo encontramos generalmente en las venas grandes, por ejemplo, que van a llevar sangre poco oxigenada y esa sangre poco oxigenada no es suficiente como para nutrirme la misma vena grande. Entonces ocupamos vasos más pequeñitos en la adventicia que me nutran las paredes de la vena grande. Es como irónico, es como venitas, arterias ayudando a venas, por ejemplo. Y la nervio vasorum, pues también el músculo liso de las arterias ocupa inervación. Y esa va a ser la función de la nervio vasorum, que va a controlar el músculo liso. Entonces, ese es como el contenido de forma general de todas las capas. Y vamos a empezar con los vasos sanguíneos más grandes, que van a ser las arterias grandes. Entonces, esas arterias grandes también son llamadas arterias elásticas o arterias de conducción. Y la distensión de estas arterias va a estar como bien limitada, porque van a estar muy enredadas de fibras elásticas, fibras de colágeno en la media y en la adventicia, que van a hacer que las arterias grandes no se distiendan mucho. Esas van a estar como más cerraditas. Entonces, empecemos con la túnica íntima. La túnica íntima en las arterias grandes es esta capa que vemos aquí. Entonces, identifiquemos las capas primero. Esa es la túnica íntima. Luego, esta capa más grande es la túnica media. Como les había mencionado, es la capa más grande de todas las arterias en este caso. Y esa que vemos en la periferia, que está como irregular o discontinua, es la túnica adventicia. Entonces, la túnica íntima, la túnica mediana y la túnica adventicia. Si recuerdan el contenido de la túnica íntima, pues aquí va a ser el mismo. En esa parte de aquí vamos a contener el endotelio. Aquí va a ir la membrana basal de ese endotelio y el tejido conectivo subendotelial. Algo muy interesante de las arterias es que en el endotelio, dentro de las células del endotelio, los vasos, esas epitelio plano simple, nosotros encontramos unos cuerpos que van a tener como forma de bastón. Entonces, imagínense, esta es una célula endotelial. Y dentro de esa célula endotelial nosotros encontramos estos cuerpecitos. Que esto es muy importante que lo vengan manejando ya desde ahorita porque les va a servir en sus siguientes clases, en bioquímica, por ejemplo. Entonces, estos cuerpos en forma de bastón, o les puede servir para la teoría del examen de histología. Entonces, estos cuerpos se llaman cuerpos de Weibel, Pallat. Entonces, ¿han escuchado ustedes la coagulación? De que la sangre es el encargado de la coagulación. Cuando nosotros estamos cortando una manzana, por ejemplo, para desayunar y se llevan un pedacito del dedo, se cortan un pedacito del dedo. Entonces se van a activar mecanismos de coagulación y estos cuerpos de Weibel Pallat van a tener una función muy importante porque adentro de ellos van a tener factores de coagulación como el de von Willebrand o el factor tisular, que eso no es necesario que se lo sepan. Pero sí es muy interesante que sepan esa función del endotelio, porque si mal no recuerdo, a mí sí me lo preguntaron en el examen de histología, en el de teoría, en la parte de funciones del endotelio. Entonces, ya saben ustedes que está involucrado, sumamente involucrado en la coagulación, porque libera factores de coagulación para detener hemorragias o sangrado. Entonces, eso es como lo interesante de la túnica íntima.
Si recuerdan, endotelio, membrana basal del endotelio, el tejido conectivo subendotelial y la siguiente capa de la túnica íntima era la membrana elástica interna. Pero en esta tinción de aquí, en esa arteria grande, ustedes ven ese montón de fibras negras. Estas fibras negras son fibras reticulares, porque esta tinción es reticulina. Entonces, estas fibras reticulares detienen la distensión de la arteria, pero también hacen que se confunda la membrana elástica con las demás fibras, con estas fibras negras. Entonces, la membrana elástica aquí no es tan visible, aquí no la podemos identificar y tampoco es como que se las puedan poner como un señalado de examen, la membrana elástica interna, pero se ubicaría en esa parte de aquí. Y recuerden que esa va a estar dividiendo la túnica íntima de la túnica mediana. Luego pasamos a la túnica media o la túnica mediana, que sería esta gruesa de aquí, que es la capa más gruesa de las tres. Y aquí recuerden, encontramos fibras elásticas que van a estar fenestradas para permitir la difusión de gases o de nutrientes. Las células de músculo liso, que van a ser las más predominantes y van a permitir como la elasticidad de la arteria. Y fibras de colágeno, junto con proteoglucanos. Entonces, en caso de que les preguntaran contenido, ustedes ya saben, hay varios tipos de fibras reticulares, fibras elásticas, fibras de músculo liso, y las reticulares pues incluyen el colágeno. Y recuerden, importantísimo, es la capa más gruesa de la arteria. Y por último tenemos la capa adventicia o la túnica adventicia, que sería la más externa. Y esta es relativamente delgada. Y si se fijan, es como la mitad, como menos de la mitad del grosor de la túnica media. Es como la segunda en grosor. Y aquí vamos a encontrar fibras de colágeno, podemos encontrar fibras elásticas. Y como les había mencionado, aquí encontramos células y las células principales de la túnica adventicia son los fibroblastos y los macrófagos. Y aparte de eso, encontramos la vasa vasorum y la nervivasorum nuevamente. Entonces, imagínense ustedes que la sangre que va fluyendo por aquí, hay cierta cantidad de sangre que difunde a la pared y llega hasta aquí, por ejemplo, y solo puede nutrir esa parte de la pared del mismo vaso. Por eso necesitamos que aquí haya otros vasos sanguíneos más pequeñitos que permitan irrigar otra parte de la pared y así suplimos las necesidades de toda la pared de la arteria. Y esa es la función de la túnica adventicia, que contiene esta vasa vasorum y la nervivasorum. Entonces, ¿cómo identifican ustedes en una placa histológica? Este es un enfoque de 4X y este es un 10X de la misma placa. Si ustedes ven, la luz de las arterias grandes nosotros no las vemos. Supongan que esa parte de aquí del centro es la luz. Nosotros no la vemos ni en 4X, solo vemos una parte de la pared. Entonces eso ya les da como una indicación o les ayuda bastante a poder identificar una arteria grande. Que no podemos ver la luz completa y que solo podemos ver una parte de la pared. Señalados que les pueden hacer: identificar esta túnica y su contenido, identificar esta túnica y su contenido, y nuevamente identificar esta túnica y su contenido, que es como lo que generalmente preguntan. Entonces, ¿estamos claros con las arterias grandes? Si tienen alguna duda, entonces me pueden interrumpir o preguntar en cualquier momento. Luego de las arterias grandes, si recuerdan, bueno, ese es otro ejemplo, miren, este es en 4X, ven 10X, perdón. Nuevamente la luz se ve interrumpida y solo vemos la pared. Aquí, si ven, todo está del mismo color. Esa está teñida con eosina, con hematoxilina eosina. Esa no es una tinción especial. Pero si tienen buen ojo van a notar cómo la diferencia entre la túnica íntima y la túnica media. Ahí se ve como una línea donde hay un cambio de color entre una túnica y otra. La adventicia sí no se ve aquí. Se deshizo lo más seguro en el preparado. Y nuevamente la misma placa, pero en 4X. Y ven que la luz no está completa, la luz está interrumpida, solo vemos una parte de la pared. Luego esas arterias grandes se iban dividiendo y se hacían más pequeñas y se convertían en arterias medianas o arterias musculares o de distribución. Tienen tres nombres: medianas, musculares o de distribución. Entonces, esas arterias van a tener un abundante músculo liso, pero van a tener menos fibra de elastina. Lo contrario a las arterias grandes. Las arterias grandes tenían bastante fibra de elastina. Aquí las fibras de elastina ya van disminuyendo en tamaño. Entonces, esa placa a mí me encanta porque se ve bien formadita la arteria.
solo que esta parte le hace falta aquí. Entonces, nuevamente las mismas túnicas. La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que aquí se ven súper bien diferenciadas. Ahí no las pueden confundir. La túnica íntima, el mismo contenido. El endotelio, la lámina basal del endotelio, el tejido conectivo subendotelial, pero algo muy interesante y muy característico de esta capa es ese colochito que ven aquí, que está entre la íntima y la media. Y aquí sí se identifica súper bien. ¿Qué creen que sea ese colochito? La membrana elástica. Exactamente, es la membrana elástica interna. Aquí sí se ve muy predominante porque recuerden que aquí las fibras elásticas en la túnica media están escasas, entonces no se puede confundir. Y sí la vemos presente y más gruesa que en la túnica, que en las arterias grandes, perdón. Entonces eso es lo característico y esto sí se los pueden preguntar. Entonces, una vez que ustedes se ubican en qué sistema están, sistema cardiovascular, luego se ubican en qué estructura están viendo, en este caso una arteria media, vean qué estructuras nosotros les recalcamos más que son importantes. En este caso, en una arteria media, siempre busquen la túnica, la membrana elástica interna en la túnica íntima, que aquí sí se ve muy bien. Luego de la túnica íntima sigue la túnica media o muscular, que aquí no tiene nada de especial. Nuevamente es células de músculo liso con fibras de colágeno, pero recuerden que hay menor cantidad de fibras de elastina. Aquí las fibras de elastina son más escasas. Las arterias medianas también ayudan como a mantener la presión arterial y las células del músculo liso van a ser las que producen la matriz extracelular aquí. Recuerden que los fibroblastos y macrófagos se encuentran en mayor cantidad en la adventicia, que es la última capa, la que va a estar más externa. La túnica adventicia. Nuevamente va a tener tejido conectivo denso y regular, fibroblastos, colágeno. A veces podemos encontrar adipocitos, pero aquí no veo. Esos adipocitos que vemos en el exterior son parte del tejido donde estaba la arteria, pero no son parte de la arteria como tal. Y nuevamente la vasa vasorum y la nervi vasorum, que son más pequeños. Aquí son más de menor grosor. Que este probablemente sea un nervio. Y este rojito que ven aquí ha de ser alguna arteria pequeña. Y además las fibras de colágeno las ven dispersas y ese es el tejido conectivo denso regular. Entonces, otra cosa que ustedes deben de saber es las ubicaciones de estas arterias. Entonces, las arterias grandes, me había olvidado mencionarles, bueno, creo que sí se les mencioné al inicio, van a ser la aorta, las arterias pulmonares y las ramas principales, el tronco brachiocefálico, la carótida común, no la carótida interna ni la externa, la carótida común, la arteria subclavia y la ilíaca común, que esa va para miembros inferiores. En las arterias medias o medianas son todas las arterias que tienen nombre, todas las que vieron en macro, que se encontraban en miembros inferiores, miembros superiores, perdón, que son las primeras que se ven, que en este caso van a ser algunos ejemplos: la arteria braquial, la arteria humeral, la cubital, por ejemplo, la mesentérica, la esplénica, en caso de que les pregunten ubicaciones. Entonces, nuevamente, esas dos que están aquí son arterias medianas. Aquí la foto no está tan bonita, pero si se fijan, ahí se ve un poquito el colochito que les mencioné yo, que es la membrana elástica interna. Otra cosa que podemos observar aquí es la capa muscular. Ven que está bien gruesa con respecto a la adventicia. La adventicia aquí se ve bien dispersa, bien discontinua, porque recuerden que son capas, en las arterias es una capa más pequeña. Estamos bien con las arterias medianas musculares o de difusión. Luego, de las arterias medianas, tenemos las arterias pequeñas y las arteriolas. Entonces, lo que estamos viendo aquí son dos estructuras. Esta es la arteria
y esta es la vena. Arterias y venas pequeñas. ¿Por qué sé yo que esta es una arteria pequeña? Ahorita nos vamos a centrar solo en esta. Esta la vamos a ver después. ¿Por qué sé yo que es una arteria pequeña y no una arteriola? Porque hay una gran diferencia. Las arterias pequeñas tienen alrededor de, y eso anótenlo o anótenlo en su mente y recuérdenlo siempre. Las arterias pequeñas, o recuérdenlo para el examen. Las arterias pequeñas tienen alrededor de 8 capas de músculo liso. Las arteriolas solo tienen de 1 a 2 capas de músculo liso y la luz es bien pequeñita. Entonces, si ustedes cómo saben cuántas capas de músculo liso puede tener un vaso sanguíneo, pues cuentan los núcleos. Vean, aquí estos 3 núcleos están en una capa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí siguen arriba. No todos los núcleos van a estar apilados, así unos encima de otros, sino que van a estar en distintos niveles. Y ahí ustedes van viendo la ubicación de esas células de músculo liso. Y ahí deducen si es una arteria pequeña o es una arteriola, para que lo tomen en cuenta en el examen. Entonces, las arterias pequeñas van a tener siempre su túnica íntima y podemos encontrar una matriz, membrana elástica interna, perdón, en las arterias pequeñas. En las arteriolas puede estar o no puede estar la membrana elástica interna, entonces ahí no es muy común encontrarlas. La túnica adventicia siempre va a estar ahí presente, pero va a ser más delgada. Y si ven aquí, ni siquiera se nota la túnica adventicia. Aquí la más predominante va a ser la túnica íntima, y esa siempre tiene que estar. Rodeando la túnica íntima, la túnica muscular, que son alrededor de 8 capas de músculo liso, que eso es como lo interesante o importante que quiero que sepan de las arterias pequeñas, porque de ahí el contenido es lo mismo. Y la adventicia, que la adventicia apenas se va a notar y es súper delgada. Entonces, las arteriolas, eso en cuanto a las arterias pequeñas. 8 capas de músculo liso, recuerden. Las arteriolas, estas son arteriolas, vean. Esta y estas son 2 arteriolas. Y si ven la diferencia en que estas son bien pequeñitas y solo tienen 1, 2, estas 2 están al mismo nivel y esta que está aquí abajito. Entonces tenemos 2 capas de músculo liso. En esta lo mismo, aquí hay estas células que están al mismo nivel y luego estas que están aquí arriba, 2 capas de músculo liso. A simple vista igual ustedes lo pueden notar, que estas son más pequeñitas, la luz está más pequeña, pero siempre se nota la capa más gruesa que es la media. Estas arteriolas van a tener siempre la íntima y aquí recuerden puede estar o no puede estar la membrana elástica interna. Luego la media o muscular con 2 capas de músculo liso y la adventicia a veces está, a veces no está. Pero qué es interesante de estas, que controlan el flujo sanguíneo hacia los capilares, porque van a tener esfínteres aquí en su parte, lo que les mencionaba de las metaarteriolas, que van a controlar el flujo sanguíneo que va a llegar a los capilares. Pueden detener o aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, esas son las arterias pequeñas o arteriolas. Vean la diferencia con la arteriola, con la arteria pequeña que les había mostrado. Esa ya es más grandecita, tiene más capas de músculo liso. Esa es la principal diferencia, las capas de músculo liso. Y esas ya son más pequeñitas. Entonces, ¿estamos bien con esas? Con la arteria pequeña y las arteriolas. Porque ahora vamos a pasar con los hermanos más chiquititos. Son los hermanos recién nacidos, los capilares. Recuerdan que yo les mencionaba que los capilares tenían una célula endotelial o 2 células endoteliales enrolladas y no van a tener capa muscular, no tienen capa adventicia, pero sí tienen otro tipo de células, los pericitos. Entonces, las células del endotelio son células planas, porque es un epitelio plano simple y el núcleo va a estar aplanado. Entonces nosotros a través de eso podemos deducir que este núcleo que está aquí es el núcleo de una célula endotelial y que este núcleo redondito que está aquí es de un pericito. Pericito y célula endotelial. Y ven la luz del capilar, súper pequeñita. ¿Y cuántos eritrocitos cuentan aquí ustedes? Se ven como 3 eritrocitos. Ajá, se ven como 3 eritrocitos. A veces los capilares son tan pequeños que ni siquiera un eritrocito es capaz de pasar libremente, sino que recuerdan cuando vimos tejido sanguíneo.
Si leyeron en el libro, la membrana de los eritrocitos es bien flexible y se puede adaptar y doblarse para que puedan pasar a través de capilares súper pequeños. Entonces, así hay capilares más pequeños que ese que están viendo aquí. Teóricamente, nosotros encontramos 3 tipos de capilares. Los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales. Los sinusoides o discontinuos. Entonces, para esto, recuerden las dos, que los capilares tienen solamente una capa, la capa del endotelio, y la capa del endotelio estaba formada por 2 estructuras, por la célula endotelial, y toda célula de epitelio necesita una membrana o una lámina basal para su propio sostén. Entonces, la célula endotelial y la lámina basal de esa célula endotelial. Y a eso sumen los pericitos, pero eso no forma parte del endotelio, eso está aparte, eso es extra. Entonces, a partir de eso nosotros clasificamos los capilares. Los capilares continuos van a ser capilares que van a tener el endotelio continuo, o sea, las células endoteliales continuas, y la membrana basal continua. O sea que no va a ser permeable, no van a permitir tan fácil la filtración. Y eso relacionado en las ubicaciones. ¿En qué lugares no permitimos nosotros que se filtren sustancias tan fácilmente? El cerebro, por ejemplo, eso lo tienen que saber, que deducirlo, porque es un lugar muy hermético. El músculo, la piel, el timo. Bueno, esos son algunos ejemplos de lugares donde encontramos nosotros capilares continuos, porque no queremos que se filtre. Entonces, eso relaciónenlo con las barreras que hemos visto. La barrera hematoencefálica en el cerebro, la barrera hematotímica en el timo, la barrera hematotesticular cuando veamos sistema reproductor masculino. También lo encontramos en las glándulas exócrinas. Entonces recuerden, la lámina basal continua y el endotelio continuo, capilares continuos. Los capilares fenestrados van a tener la célula endotelial va a estar continua, pero la lámina basal no va a estar continua, sino que va a tener ciertos lugares con hendidura. Y eso donde lo encontramos, en lugares donde queremos permitir cierto grado de filtración, donde hay absorción de líquidos o metabolitos, como en la vesícula biliar, el riñón, el páncreas, y el lugar donde hay principal absorción de nutrientes, el tubo digestivo. Y por último tenemos los capilares sinusoidales o discontinuos, que estos van a tener todo discontinuo. Las células endoteliales van a ser discontinuas y la lámina basal va a ser discontinua. Y estos van a ser los sinusoides, los vamos a encontrar en el hígado, por ejemplo. Cuando les hablábamos de la glándula suprarrenal y que iban aquí los de la capa fascicular, que era la media, a la par de esos cordones van capilares sinusoidales también. También lo encontramos en la médula ósea, en el vaso. Entonces son lugares donde ocupamos bastante filtración. Esos son los tipos de capilares. Entonces, ¿estamos bien con los capilares? Recuerden, los componentes solamente el endotelio. Y en el endotelio tenemos 2 estructuras. Las células endoteliales y la lámina basal del endotelio, que eso nos ayuda a clasificar los capilares. Y los pericitos, que estos pericitos van a ser células de sostén que van a producir matriz extracelular y le van a estar dando como la alimentación o lo que necesita el capilar. Eso se van a encontrar en la parte más externa y van a estar como abrazando el capilar. Ahí se van a encontrar. Al tener ausencia de capa adventicia, pues van a tener los pericitos. Luego, después de que la sangre pasa a los capilares y ya se difundió a través del tejido, vamos a pasar entonces al sistema venoso. Imagínense que somos un eritrocito que está haciendo todo el recorrido. Vamos a pasar al sistema venoso. Y desde el sistema venoso, después de los capilares, lo que vamos a tener van a ser las vénulas. Y tenemos 2 tipos de vénulas. Las vénulas postcapilares y las vénulas musculares.
Entonces, recuerden que la principal diferencia entre una vénula postcapilar y una muscular es que la postcapilar es la que está justamente después del capilar y no tiene músculo. Las vénulas musculares sí tienen de 1 a 2 capas de músculo liso. Entonces, creo que esta que tenemos aquí, ven, esta larga, se ve larga por el tipo de corte. Entonces, aquí nosotros sí vemos músculo liso y lo mismo pasa en esta, pero esta no es una vénula. Esta sí, la pared es más delgada. ¿Qué vamos a encontrar? Siempre vamos a encontrar el endotelio en la parte más interna, luego la lámina basal, podemos encontrar, puede haber presencia de pericitos, y no vamos a encontrar capa muscular ni túnica adventicia en las vénulas postcapilares. Y las vénulas postcapilares no tienen tanto interesante. Las vénulas musculares sí, que serían esas que vemos aquí, por ejemplo. Esta es una vénula muscular. Ven la comparación entre una arteriola y una vénula. Las vénulas tienen la luz más irregular y un poco más grande, pero la pared es más delgada. Recuerden que solo tienen de 1 a 2 capas de músculo liso. Y esta tenía de 2 a 3 capas de músculo liso. Y esa es la principal diferencia. Siempre van a tener endotelio con su lámina basal, no tienen membrana elástica interna ni membrana elástica externa. Aquí ya puede aparecer la túnica adventicia porque hay más capas de músculo liso en las vénulas musculares. Y eso. Algo interesante del sistema venoso es que tiene esfínteres, tiene válvulas, perdón. Entonces, estas válvulas las encontramos en las vénulas o en las venas pequeñas, en las venas medianas, que ayudan como a empujar la sangre de regreso. Recuerden que aquí las capas de músculo ya son más escasas, entonces necesitamos que otras estructuras ayuden a devolver la sangre poco oxigenada hacia el corazón. Entonces, algo que les había mencionado Anthony de las vénulas de endotelio alto, si ustedes recuerdan, el endotelio es un epitelio plano, pero en el caso de los ganglios linfáticos encontramos un tipo de vénulas donde el endotelio es cúbico. Y creo que tengo una foto por ahí, se las puedo mandar. Entonces, aquí van a ser células cúbicas. Y eso lo que facilita es la diapédesis, el paso de células de la sangre hacia el tejido. Y esa es como la diferencia. Pero eso es un dato extra. Esta que tenemos aquí probablemente sea una vénula postcapilar, porque si se fijan, casi no tiene, o sea, la capa está súper delgada. Luego, después de las vénulas postcapilares y musculares, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener las venas pequeñas, que son la continuación de las vénulas musculares. Entonces, capilar, vénula postcapilar, vénula muscular y vena pequeña. Esa que tenemos aquí es una vena pequeña. Las venas pequeñas tienen las 3 túnicas presentes y se pueden observar siempre en los preparados de rutina, tienen de 2 a 3 capas de músculo liso, y la adventicia va a ser un poco más predominante y gruesa. Y aquí la adventicia no está no se observa tan bien, pero aquí ya se ve un poco más dispersa en esta parte de aquí. Igual, por el preparado, la túnica adventicia se tiende a perder en estos vasos sanguíneos pequeños porque como no es tan gruesa. Pero si se fijan, la luz es más grande. Entonces ya podemos asumir nosotros que estamos viendo una vena pequeña. Y sabemos que es vena pequeña porque la luz está más grande que una vénula y las capas de músculo no son tan grandes como para decir que es una vena mediana, por ejemplo. Entonces, de eso no creo que se lo vayan a preguntar en el examen, una vena pequeña. Pero sí las venas medianas. Entonces, venas medianas, esta. Ven el cambio de tamaño. Esta es una vena mediana y vean el cambio en el grosor de la pared. Esta y esta que acabamos de ver. Aquí la pared está bien delgadita y aquí ya aparecen más capas de músculo. Esa es una vena mediana. Y estas venas medianas generalmente siempre están acompañando a arterias medianas. Van juntas. Como la arteria radial y la vena radial, por ejemplo. La arteria tibial y la vena tibial. La arteria poplitea con la vena poplitea. Siempre van a ir juntas. Como les había mencionado, esas venas tienden a tener válvulas que son más abundantes en los miembros inferiores del cuerpo, porque ocupamos como ese empujoncito para que la sangre suba en contra de la gravedad. Y tiene las 3 túnicas visibles.
va a tener la íntima siempre aquí en contacto con la luz, con los mismos componentes que les he venido repitiendo. Y aquí podemos ver o no podemos ver una membrana elástica interna, pero esa va a estar discontinua, no va a estar bien formadita. La túnica media, pues sí va a estar la túnica media, como ustedes ven aquí, que se ve más gruesa que las otras venas que hemos visto. Va a tener fibras de colágeno, fibras elásticas. Y por último tenemos la túnica adventicia, que la túnica adventicia es más gruesa que la mediana. Y eso es algo interesante que ocurre entre el sistema arterial y el sistema venoso, que en el sistema arterial la túnica adventicia es más pequeña que la media, pero en las venas la túnica adventicia es más grande que la media. Entonces aquí no se nota tan bien, no se identifica tan bien, pero eso sí tengo en mente, porque aquí está, o sea, está confundida la adventicia con el tejido conjuntivo que está en el estroma de este órgano. Entonces, si ven aquí, una arteria mediana. Y aquí está la vena mediana que la está acompañando. Y aquí quiero aprovechar, antes de que pasemos a las arterias grandes, a que veamos diferencias en cómo podemos saber que nosotros estamos ante una arteria o una vena. Pero primerito que quiero que ustedes vean es la luz. La luz de las arterias siempre va a estar bien formadita, va a estar más redonda. Como ven aquí, esa es una arteria. La luz de las venas siempre va a estar más irregular, no va a estar bien formada, o sea, no va a estar tan concéntrica, no va a estar tan circular, porque tienen menor cantidad de músculo liso, menor cantidad de fibras que hagan que la luz se mantenga uniforme. Entonces, ¿ven la diferencia entre aquí está más redondita la luz y aquí la luz está más desorganizada? Y podemos ver la diferencia aquí también entre esta vena, que la luz se ve bien rara. Luego, ¿qué tienen que observar ustedes? La pared. ¿Cómo está esa pared de gruesa? Entonces, esos son los mismos vasos sanguíneos. Vean esta pared, está súper gruesa, y vean esta pared, más delgadita. La pared muscular en las arterias siempre va a ser más gruesa y la pared muscular en las venas siempre tiende a ser más delgada. Y otra cosa interesante, que eso es como muy subjetivo, pero, o sea, para que lo tengan en mente, pero no siempre va a suceder, es que el 70% de la sangre del organismo, en algún momento dado siempre va a estar, o sea, no siempre, en el sistema venoso. Entonces, por eso es como más probable que encontremos sangre en una vena que en una arteria. Pero eso depende muchísimo en el momento en que se ha hecho el corte histológico, en el momento que se haya preparado. Entonces, no es como muy exacto, pues. Pero sí tienen que tomar en cuenta la luz, cómo está la forma de la luz, si es una luz irregular o una luz bien formadita. En el caso de las arterias, bien formada, y en el caso de las venas está irregular, o una luz con una capa gruesa, o una arteria con una capa gruesa, o una vena y una capa delgada. Entonces ahí lo asocian ustedes. Y para terminar, vamos a ver las venas grandes. Las venas grandes, al igual que las arterias grandes, es un poquito más complicado que nosotros podamos ver la luz completa. Aquí la túnica media y la túnica íntima son más delgadas. Aquí la túnica adventicia es la más gruesa y la más predominante. Entonces, la túnica íntima aquí, esta porción que vemos aquí, que aquí se va haciendo más delgada. Y siempre va a tener lo mismo, endotelio, la lámina basal, puede tener una membrana limitante interna. Y el mismo contenido, eso no tiene como mucho de especial. La túnica media aquí es más delgada, súper delgada, y va a tener células de músculo liso circunferenciales, es decir, que van a ir en disposición de alrededor de la luz. Eso ténganlo en mente. La túnica media va a estar bien delgada, aquí no la vamos a ver tan prominente. Lo que sí vamos a ver predominante aquí es esta túnica súper gruesa que ven aquí en la parte externa, que es la túnica adventicia. ¿Y qué va a contener aquí? Colágeno, elastina, fibroblastos. Y aquí las células del músculo liso se van a disponer de forma longitudinal. En la túnica media se disponen de forma circunferencial, es decir, que van a estar abrazando la arteria, la vena, perdón. Y en la túnica adventicia van a ir como en fascículos. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Ven esas estructuras como circulares que se ven aquí. Entonces, si nosotros vemos esta vena de una vista lateral, va a tener ahí las fibras de músculo liso de esta forma, en la adventicia, de forma longitudinal. Forma circunferencial es que lo ven enrollando así, lo que ocurre en la túnica media, y longitudinal en la adventicia, que van a ir de extremo a extremo.
Entonces, eso es como lo más interesante de estas venas. Les había mencionado, casi no podemos ver la luz completa y aquí siempre vamos a encontrar lo de la vasa vasorum, la nervio vasorum, porque al ser venas tienen escaso, muy poca oxigenación. Entonces sí necesitan esa irrigación extra por parte de los vasos pequeños que los van a estar rodeando. Nuevamente, esa es una vena grande y aquí podemos observar siempre las mismas capas. La túnica íntima, la túnica mediana, que vemos estas fibras de músculo liso, que son estas que se ven aquí de forma circunferencial, y aquí sí se observa súper bien lo que les mencionaba, de las fibras que van en forma longitudinal, que son estos circulitos. Y todo esto es la adventicia, vean. Entonces ustedes tienen que tener buen ojo para saber identificar dónde está cada túnica, qué característica tiene cada túnica, que eso sí lo tienen que estudiar muy bien, y el contenido. Entonces, recuerden nuevamente, vean aquí la luz, se ve bien redondita en las arterias medianas, y que otra arteria mediana con la luz bien redondita, las arteriolas, pero las arterias pequeñas, las arteriolas, y en las venas, si se fijan, en todas las que hemos visto, la luz está bien irregular. Y bueno, eso sería todo con cardiovascular. Estudien muy bien las capas, sepan, tomen en cuenta los tips que le di para saber identificar entre una arteria y una vena, que es lo primero que deben hacer. De ahí el contenido de cada capa y qué hace característica a esa capa, o qué les pueden señalar, como la membrana elástica interna, por ejemplo. Entonces, si no tienen ninguna duda,